Bitcoin ha roto uno de los niveles más importantes durante las últimas horas. En el día de hoy el precio de Bitcoin se encuentra subiendo casi un 5% después de haber roto la resistencia de la estructura operativa que hemos estado analizando en estos últimos días. Os recuerdo que el precio de Bitcoin vino hasta esta zona de soporte en torno a los 62.300 aproximadamente, donde empezábamos a ver cierta presión compradora que conseguía frenar al movimiento bajista de Bitcoin, iniciando la estructura operativa que teníamos aquí dibujada. Una estructura con soporte en la zona de los 60.790 y resistencia en la zona de los 68.260. Comentábamos que la fase A ya había finalizado y tras esto estuvimos esperando durante el fin de semana a que se desarrollase la fase B. Comentábamos además en vídeos anteriores que lo más probable es que a partir del día de hoy a la 1 de la tarde hora española ya probablemente íbamos a ver cómo el precio atacaba alguno de los extremos y finalmente durante estas últimas horas hemos visto que el precio ha roto la resistencia, la parte alta de la estructura. Era lo que comentábamos esta mañana y además también comentábamos unas huellas bastante importantes de estas últimas horas. Lo primero es que el precio no ha perdido esta dinámica alcista que estuvimos dibujando en vídeos anteriores. Además también comentábamos ayer cómo el precio nos indicaba un pequeño cambio de contexto en el corto plazo tras consolidar la ruptura del VWAP semanal y después de esto atacó también el VWAP mensual que terminó teniendo aquí una consolidación para atacar con más fuerza esta resistencia. Una ruptura que además la ha acompañado el volumen, como veis tenemos unos picos de volumen bastante importantes en las velas de la ruptura, pero después sí que es cierto que ha perdido un poquito de momentum alcista. Esto a nosotros nos viene genial, sobre todo como comentábamos esta mañana, porque estaríamos esperando un test de consolidación sobre la zona de la resistencia. Y este test de consolidación sobre la zona de los 68.250 nos daría a nosotros oportunidades operativas para valorar compras. Es importante que el precio de Bitcoin no pierda esta zona o que si tiene un pequeño reingreso, ese reingreso no pase de los 66.000, bueno 67.000 aproximadamente, ya que son los 66.996 más o menos, pero bueno, vamos a decir los 67.000 porque en general es esta zona operativa la que no tendría que perder el precio. De hecho, vamos a dejarlo aquí marcado, esta sería la zona operativa donde podríamos estar evaluando compras. Ahora, si terminamos viendo que el precio reingresa y pierde esta zona operativa y que tras esto viene a consolidar ese reingreso, entonces la situación estará cambiando, ya que tendríamos que considerar esto la potencial trampa de la estructura, un movimiento de sacudida a zona de máximos, pero solo en ese contexto estaríamos favoreciendo setups bajistas. Y de hecho eso tendría que suceder lo antes posible, tendríamos que ver un rechazo agresivo para confirmar esa debilidad y que esto simplemente era una trampa de shorts, ya que además en los mapas de liquidaciones esta mañana comentábamos que estaban limpiando bastante la zona de shorts, luego lo estaremos revisando de todos modos en las herramientas, pero bueno, de momento que sepáis que todavía seguimos favoreciendo setups alcistas siempre y cuando no pierda esta zona que acabamos de marcar. Además es que ya no es solo que tengamos aquí la resistencia, sino que como veis también tenemos el VWAP semanal, un poquito más abajo el VWAP mensual que quizás incluso puede llegar a tener confluencia con esta directriz alcista y además en esta zona teníamos un pico de volumen bastante importante, por lo que a nivel operativo esta zona es muy clave para la operativa de las próximas horas o de los próximos días. Ahora vamos a pasar como siempre a revisar las herramientas. Os recuerdo que tenéis en la descripción del vídeo los enlaces a todas las herramientas que utilizo y como comentábamos antes, esta mañana veíamos que el precio se había llevado mucha liquidez que había por parte de los short, seguía quedando liquidez y se lo llevaron poco a poco durante el día de hoy. Vemos que ha aumentado un poquito la liquidez en la zona de los 71.600, pero donde más liquidez tenemos por parte de los short es en esta zona de los 74.300 aproximadamente. Por parte de los long apareció un poco de liquidez en esta zona, pero sigue siendo poca en comparación a todo lo que había aquí, ya que no encontramos liquidez similar hasta la zona de los 60.700. El indicador de tendencia, como veis, estuvo marcando tendencia alcista con un
nivel 3 durante bastante tiempo, pero como veis ya ha dejado de marcar ese nivel 3. Si nos centramos en la liquidez de 100x, veremos que efectivamente la zona donde más liquidez había ya se lo llevaron, y de hecho esto lo comentábamos también en el análisis de esta mañana. Respecto a la liquidez de 50x, también se llevaban todo durante esta mañana. Empezaba a aparecer un poco de liquidez por parte de los longs sobre la zona de los 66.140, pero no es tanta. Pasa lo mismo con la liquidez de 25x. En esta zona había mucha, pero ya se lo han llevado todo, y por parte de los long lo que entra es bastante poquito. En el caso de 25x, donde encontramos más liquidez a partir de aquí, es en la zona de los 74.420. Y luego por parte de los short tenemos también liquidez en cuanto a 10x en la zona de los 74.400 también, y por parte de los long sobre todo es esta liquidez que comentábamos antes, que hay en la zona de los 60.670. En Bookmap veíamos algunas ventas en los 72.000, ventas que han retirado en estas últimas horas. Ha aumentado un poco el volumen de ventas que había en los 71.500, eso sí, y también empieza a entrar volumen de compras en la zona de los 69.000, sobre todo empezó a entrar después de este movimiento bajista y parecía que entraban esas órdenes de compra a intentar defender al precio. Anteriormente también vimos en esta misma zona órdenes de compra, de hecho antes de este último movimiento alcista, pero las terminaron retirando con el tiempo, hasta que el precio volvió a alcanzar estos niveles y rápidamente entraron los compradores a defender al precio. De igual forma también vemos algunas compras en la zona de los 68.000. Atentos a esto que estamos viendo en el multibook porque es muy importante. Hemos comentado anteriormente cómo habían bastantes compras en la zona de los 60.000, también en los 59.000, disculpadme que lo estaba tapando con la cámara, ahora lo veis bien, pero como veis han retirado volumen de compras de esta zona operativa, y mirad qué curioso, porque este volumen de compras ha empezado a entrar, parece ser, en la zona de las ventas. Ahora mismo poco a poco van aumentando las ventas en la zona de los 72.050 y también en los 73.000 aproximadamente. Ya veíamos anteriormente ventas en la zona de los 75.000. En The Kingfisher vemos aquí un clúster de liquidaciones muy importantes en la zona de longs, en la zona de los 66.090, y también tenemos bastante liquidez en los 64.936. La zona de shorts la han limpiado bastante. Ahora mismo vemos en el ratio de liquidaciones que hay un 61% de liquidez en la zona de longs, sentimiento un poquito bajista. En los CVDs destaco sobre todo ventas agresivas por parte de Coinbase. También vemos aquí una venta fuerte que vino de Kraken, acompañando también justo en esta misma venta de Binance, pero principalmente el que ha estado descargando sobre todo ha sido Coinbase. En los mapas de corto plazo vemos que hay un poco de liquidez por parte de los short en la zona de los 71.100. Vemos bastante liquidez desde los 69.200 hasta los 68.950, y también vemos un poco desde los 66.910 hasta los 66.675. Mirad aquí cuánta liquidez estamos viendo en la zona de los 69.330. Veo bastante probable que durante las próximas horas alcancemos este nivel para llevarse toda esta liquidez. De hecho, como veis en el ratio de liquidaciones de los mapas de corto plazo, actualmente hay un 80% de liquidaciones de longs. Sentimiento bastante bajista en este caso en el corto plazo. Aquellos que van más apalancados en el mercado están poniendo sus stop loss en torno a la zona de los 69.328. Vemos que en esta zona hay mucha liquidez, también aquí un poquito más abajo en los 69.111, y luego sobre la zona de los 68.350 también encontramos un poquito de liquidez, pero no tanta como en esta zona de aquí.